En la ciudad de La Plata hay un lugar donde la mujer se siente atendida de una forma especial. Susana Estilista. Atención cordial, cálida, personalizada, a tu propio estilo. Alisado progresivo, maquillaje casual y fiesta. Peluquería y estética, donde encontramos la experiencia y la profesionalidad al mismo tiempo. Para mejorar tu silueta, aplicación de electrodos. Turnos en el 0221 155 650 569. Susana Estilista pone a tu disposición su salón, en los que podrá disfrutar de una completa gama de servicios para conseguir deslumbrar con tu belleza. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. No importaba lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tenés que venir. ¿Problema con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Cuentos por el Padre Mamerto Menapace. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos en la ronda del mate. Siempre creo que es lindo desearlo lo bueno, y cuando nosotros decimos, por ejemplo, buenos días o buenas tardes, en el fondo esa es la abreviación de una antigua frase que decía: buenos y santos días les deseo de parte de Dios. Es un deseo que uno expresa, el buenos y santos días te deseo. Así también cuando digo buenas y santas es una abreviación nomás, de desearle una tarde en la alegría de Dios, y sobre todo con un corazón grande para enfrentar las penas o cuando venga, sobre todo para saber compartir y tener con quién compartir. El cuento, diríamos, que les traigo hoy se llama El infierno chino. No es un cuento chino, es un cuento, aunque podría ser cuento chino también. Cuenta que una vez un periodista quería hacerle un reportaje al cielo y al infierno, y lo fue a ver a Tata Dios. Agarró y se fue para el cielo, se enfrenta con Dios, y Dios siempre se deja encontrar por aquellos que lo buscan, aunque uno sea un periodista, fíjense. Porque Dios no hace acepción de personas, como dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces este hombre agarró y le dijo a Tata Dios: escúcheme, Tata Dios, ¿vos no me dejarías hacerle un reportaje al cielo y al infierno? Porque mira, me parecen cosas muy importantes esto del cielo y del infierno, y se dicen tantas cosas, tanto disparate al respecto, que yo quisiera hacer un reportaje para publicar. Y Tata Dios dice: mira, no es que yo tenga preferencia por uno o por otro, pero la verdad que conozco y soy viejo en el gremio esto, y no le creo mucho a los periodistas, porque a los periodistas les interesa más a veces lustrarse a sí mismos con una noticia que decir la noticia como es. No, Tata Dios, dice, faltaba más. Yo le prometo ser sincero y contar las cosas como son. Bueno, dice, yo no hay ningún problema, no es ningún secreto lo del cielo y lo del infierno, así que, bueno, saca una tarjetita que dice TD, es decir, Tata Dios. Le dice, vaya nomás, dice, véalo a San Pedro, véalo a Mandinga, dice, que le abran y que le muestrenlo. Bueno, imagínense el periodístico, vamos a empezar por lo peor. Y agarró para el lado del diablo. A veces hay periodistas que agarran para el lado del diablo. Me perdona la periodista de la radio, ¿no? Agarró para el lado del diablo, como quien dice, y fue. Y se encuentra en el infierno. Y aparece el diablo a la puerta y dice, ¿qué está buscándote acá? Dice. No, dice, mire, yo vengo con esta tarjetita. El diablo, cuando vio la tarjetita que decía T de Tata Dios, reculó como pato atorado con tripe. Está bien, dice. ¿Y qué es lo que usted quiere ver acá? Dice. Bueno, mire, dice el periodista, que ya empezó a juntar coraje porque vio que la tarjetita era de una persona que tenía autoridad hasta en el mismísimo infierno.
Y dice, mire, dice, yo no quiero acá cuentos ni cosas por el estilo, yo quiero ver el corazón del infierno. Allí el lugar donde más se sufre del infierno. Entonces Satanás lo agarra a otro diablo que estaba por ahí y dice, mira, llevámoslo a este para el salón el infierno de los chinos mancos. Bueno, empiezan a cruzar, bueno, usted imagínense, unas galerías oscuras, salían llamaradas, olor a azufre, gritos, torturas, y este hombre así cada vez más miedoso, y al final se abre un patio. Un patio que él nunca hubiera esperado que estuviera en el infierno, un patio. Y en el patio una fachada que decía, una fachada más o menos de 4 metros de ancho, que decía en el frontispicio, es decir, en el frente, decía Infierno de los Chinos Mancos. Y era un edificio de lo más curioso, te imagínense. Un edificio que tenía 6 metros de ancho y 2 kilómetros de largo. Así, como vieron, como su gallinero largo. 2 kilómetros de largo, 6 metros de ancho. Se abre la puerta y nunca hubiera creído encontrar eso en el infierno. Una sala larga, una mesa al centro, 2 metros de ancho la mesa, un banco por la derecha, un banco por la izquierda. Lleno de chinitos estaba, lleno de chinos mancos, todos mancos, tenía una sola mano. Pero el ambiente no ha nada que hacer con el infierno. Música funcional, alfombra, aire acondicionado. Qué curioso. Delante de cada chinito un plato de arroz, así como le gusta a los chinitos, humeante, lindo, fabuloso. Y sin embargo, en cada chinito que estaba ahí, en cada uno de los comensales, una cara de odio, de rencor, de insatisfacción. Era realmente terrible, era mirarle las caras y ya era venirse de abajo todo. Y entonces el periodista se pone a mirar, ¿y qué resultaba? Que los chinitos tenían delante de ellos un plato de arroz, pero tenían 2 palitos para comer. Y esos palitos eran de 2 metros de largo. Y claro, cuando querían comer el arroz, no podían, porque con palitos de 2 metros de largo, te imagínense un tenedor de 2 metros de largo, no se puede comer la comida. Y estar delante del plato de arroz que a vos te guste y que podría satisfacer tu hambre y no poder comerlo, era realmente una tortura que a las pocas horas, a los pocos días, a los pocos meses, se convertía en una tortura realmente agobiante. Estar delante de la felicidad y no poder compartirla, no poder gozarla, era realmente terrible. Y entonces el periodista se dio cuenta que realmente la tortura del salón de los chinos mancos en el infierno era terrible. Bueno, y le dicen, mire, esto es lo peor que puede existir en el infierno, estar delante de la felicidad, estar frente mismo a eso y no poder gozarla, nunca, porque los palitos eran demasiado largos. Bueno, el periodista se va del infierno y dice, ahora vamos a ver cómo es el cielo. Y agarra para el lado del cielo. Cuando llega, golpea San Pedro y dice, ¿qué pasa? Dice, si usted no es finado. Dice, no soy finado, pero vengo a hacer un reportaje al cielo. Ah, no, dice, acá no se puede. ¿Cómo que no se puede? Dice, no se puede. Entonces el periodista saca la tarjetita y dice, Tadeo, ¿se puede o no se puede? Y cuando San Pedro ve la tarjetita dice, bueno, dice, si el patrón manda, es cosa de él. Pase nomás, ¿qué es lo que usted quiere ver? Dice. Entonces el periodista se puso ancho con galleta en el cocido y le va y le dice, yo quisiera, no me cuenten los cuentos del cielo, yo quisiera ver el lugar del cielo donde más se goza, donde hay más alegría. San Pedro le llama a un angelito y dice, llévalo al salón de los chinos mancos. ¡Pah! Dice, justo. Bueno, perfecto, lléveme ahí. Va, unos jardines, pajaritos, los santos inocentes dando vuelta a carnero, Santa Lucía tocando el arpa, bueno, una maravilla de cosas, cruzan por un lugar, por el otro, una cosa más linda que la otra, y llegan a una cosa que realmente el periodista lo dejó helado. Un edificio exactamente igual al que había visto en el infierno. 6 metros de ancho, 2 kilómetros de largo, se abre la puerta, la misma mesa en el centro, 2 metros de ancho, banco por la derecha, banco por la izquierda, chinito por acá, chinito por allá, uno frente al otro, todo lo largo, la misma música funcional, las mismas alfombras, el mismo aire acondicionado, el mismo plato de arroz delante de los chinitos. Y sin embargo la cara de los chinitos del cielo era una cara de alegría, de satisfacción, de compartir, broma, va, cosas. Entonces dice, seguro que estos deben tener palitos chiquitos que después... No, resulta que los palitos también eran de 2 metros de largo. Y acá ya el periodista no entendió nada. Pero como todo exactamente igual que en el infierno, y allá era un clima de horror, de insatisfacción, y acá es un clima de alegría. Y se pone a mirar, y resulta que la diferencia estaba en que en el cielo ninguno de los chinitos podía comer de su plato y alimentarse a sí mismo. ¿Pero qué hacía? Se servía del plato del que estaba enfrente, 2 metros de distancia, y le daba de comer al de enfrente.
Y el que estaba enfrente hacía lo mismo, le daba de comer a él. Entonces, ninguno se podía alimentar a sí mismo, pero cada uno podía alimentar a los que estaban enfrente o a 2 metros de distancia. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada uno tenía 4 o 5 personas que se desvivían por hacerlo feliz a él, y él se desvivía por hacer feliz a 4 o 5. Y ese clima, evidentemente, cambiaba totalmente la situación. Bueno, el periodista regresa a la Tierra, escribe este artículo y nadie se lo quiere publicar, porque todo el mundo decía que era un cuento chino. Y sin embargo, es lo que vio el periodista en el infierno y en el cielo. Para él, lo único que vio de diferencia era la actitud, que en el infierno cada uno pensaba solo en sí mismo y no lograba ser feliz. Era imposible. En el cielo tampoco nadie podía hacerse feliz a sí mismo, pero buscando hacer feliz a los demás, lograba tener mucha gente que se preocupaba de su felicidad, y construyendo la felicidad era feliz y eran felices. Hasta ahí el cuento. Con mi bendición, mañana viernes los espero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue una producción del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Luján, al 1515. Para intenciones o comentarios, mándenos un mensaje de texto. En su celular escriban la palabra Luján. Deje un espacio, escriba su mensaje y envíelo al 1515. Hola, te habla un político de América Latina. En los medios siempre hablan mal de nosotros. Te quiero aclarar una cosa. Yo no robo. Aseguro mi futuro y el de mi familia. Yo no me vendo. Establezco alianzas con los opositores. Yo no miento. Manejo convenientemente el lenguaje. Yo no hago negocios turbios. Administro los fondos de mi país. Yo no tengo cuentas bancarias. Tengo ahorros fruto de mi trabajo. Yo quiero a mi país, porque vivo de mi país. ¿Te quedó claro? Hola, bueno, último bloque, estábamos hablando, por ahí se filtró alguna voz de la voz del cóndor malvinense, ya hicimos la última pausa, escuchamos los cuentos criollos del padre Mamerto Menapace, que hace rato que no lo pasábamos, la verdad que son muy lindos, es muy interesante. Aparte el padre Menapace tiene una larga historia de cuentos, de cuentista criollo, y es muy amigo de don Luis Landricina, que hace unos días estuvo en televisión. Sí. Ya grande. Ya grande, yo no me acuerdo cuántos años que dijo que tenía. Creo que más de 80. 82, por ahí, yo creo que está bastante bien Luis Landricina, a pesar de que tuvo serios problemas de salud hace unos cuantos años, e incluso tuvo un episodio que casi pasó para el otro lado. Así que, pero muy, muy lindos son los cuentos y dejan siempre, lo lindo de las anécdotas y los cuentos del padre Menapace es que siempre dejan alguna enseñanza. Es como esos cuentos que dejaban la moraleja, ¿no? Él siempre explica. Moraleja. Exactamente. Así que bueno, seguimos entonces. Sí. Es cortito. Hablando, digamos, retomando el tema de esta desgracia provocada, tremenda del avión. Bueno, y dijimos que Rusia estaba armando y mostrando fotos, mapas, para decir que la acusación que había hecho Obama a las pocas horas sobre Rusia no eran ciertas. Y acá rescato, estaba mirando algunas cosas, y habíamos hablado de que aviones de combate ucraniano volaron cerca del Boeing 777 antes del desastre. Y lo interesante que rescato en esto es una serie de preguntas, ¿no es cierto?, que hacen Rusia, tanto Ucrania como Estados Unidos, sobre las circunstancias de las tragedias del MH17, que Ajá. es el avión. Es interesante. Son preguntas que las deberían contestar para esclarecer, ¿no? Y dice, primero, ¿por qué se desvió el vuelo
MH17 de la ruta establecida. El avión se mantuvo en la ruta hasta que llegó a Donetsk, que es la zona donde después cayó, pero luego se desvió dirección norte, explicó este lunes el general Andrei Kartapolov, jefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada de Rusia. Dijo, o sea, ¿por qué se desvió el vuelo de la ruta establecida? Primera pregunta. Segunda, ¿fue un error de navegación el hecho de que el avión se desviara de la ruta prevista o estaba la tripulación del avión siguiendo las instrucciones de los controladores aéreos ucranianos? Se llegó a desviar 14 kilómetros dirección norte. A continuación podemos ver que el avión trató de regresar a la ruta, pero la tripulación de Malaysia Airlines no pudo completar la maniobra. A las 17:20 observamos una disminución sensible de su velocidad y a las 17:23 desapareció de las pantallas de los radares de los controladores rusos, agregó este general ruso. 3. ¿Por qué se desplegaron sistemas de defensa aérea en la zona controlada por las milicias y las fuerzas de autodefensa no tienen aviones? Por lo que sabemos, el ejército ucraniano contaba con 3 o 4 batallones de defensa aérea equipados con el sistema Buk, lo que hablamos recién, M1 SAM, que fueron desplegados en las inmediaciones de Donetsk el día del accidente. Este sistema es capaz de alcanzar blancos a 35 kilómetros de distancia y a una altitud de hasta 22 kilómetros de altura. Cuarto, ¿por qué desplegó Kiev, o sea, Ucrania, un sistema de misiles Buk justo al lado de la zona controlada por la milicia antes de la tragedia? Dice, tenemos fotos y lamentablemente no las podemos mostrar acá. Dice, tenemos fotos de satélite de los lugares del sureste del país donde Ucrania tiene desplegadas sus unidades de defensa aérea, afirmó el general ruso. Las primeras fotos se tomaron el 14 de julio. La primera imagen, la foto acá número 1, muestra lanzadores de misiles Buk ubicados 8 kilómetros al noroeste de Lugansk, que es otra de las zonas donde están asentados justamente, ¿no es cierto?, las milicias prorrusas. Bueno, acá están las fotos, lástima, repito, que no se pueden ver con una claridad total, no son esas fotos ininteligibles o que no se pueden ver o que no, explicado, inclusive ampliadas, etc. Quinta pregunta, dice, ¿por qué el día de la tragedia Kiev aumentó la actividad en sus radares Kupol M1-9S18, componentes clave del sistema Buk? Dice, también el 17 de julio se produjo una mayor actividad de los radares Kupol de Ucrania, que forman parte del sistema de lanzamisiles Buk. Aquí en este gráfico se observa que hubo 7 radares operativos el 15 de julio, 8 radares funcionando el 16 de julio y 9 radares que operaban el 17 de julio en la zona. Luego, a partir del 18 de julio, la intensidad de la actividad de los radares disminuyó considerablemente y actualmente no funcionan más de 2 o 3 radares al día. La razón de esto aún no se ha dado a conocer, declaró este general. Sexto, ¿qué hacía un avión militar en la ruta prevista para los vuelos civiles? Según Kartapolov, los sistemas de vigilancia rusos registraron en la zona la toma de altura de un avión de la Fuerza Aérea Ucraniana, probablemente un avión de ataque a tierra, un Sukhoi 25, a unos 3 a 5 kilómetros de distancia del Boeing. La característica del Sukhoi 25
le permiten alcanzar las alturas de 10.000 metros, señaló. Está dotado de misiles aire-aire R-60 capaces de derribar objetivos a 12 kilómetros de distancia y de impactar en forma segura contra blancos situados a 5 kilómetros, agregó. 7. ¿Qué hacía un caza volando casi a la misma altitud y al mismo tiempo que un avión de pasajeros? Equipos de vigilancia detectaron un objeto aéreo en el lugar del siniestro del Boeing 777, justo cuando la velocidad del vuelo, el MH17, se redujo a 200 kilómetros por hora. Este nuevo objeto fue detectado de forma continua durante 4 minutos por las estaciones del radar de Ust-Donetsk y Butirinskaya. Los cambios que se produjeron en las coordenadas del objeto sugieren que se movió por encima del lugar del accidente del Boeing 777. Las autoridades ucranianas afirmaron anteriormente que no había aviones militares de Ucrania en la zona del accidente aquel día. Sin embargo, esto no es cierto. Pregunta número 8. ¿De dónde procede el lanzador Buk M5? Mostrado en un video difundido por medios occidentales que muestra ese sistema siendo supuestamente trasladado de Ucrania a Rusia, dado que la grabación se hizo en territorio controlado por las fuerzas de Kiev, a donde fue transportado ese lanzador. ¿No es cierto? Y muestra acá toda la zona, el itinerario y demás. Dice 9. ¿Dónde está el lanzador ahora? ¿Por qué le faltan al lanzador algunos misiles? ¿Cuándo fue la última vez que un misil fue lanzado desde el mismo? Es decir, preguntas. Y la última dice, ¿por qué no han mostrado los funcionarios estadounidenses pruebas que evidencien las afirmaciones de que el MH17 fue derribado por un misil lanzado por las autodefensas? Los funcionarios estadounidenses aseguraron que cuentan con imágenes de satélite que prueban que el avión de Malaysia Airlines fue derribado por un misil lanzado por la milicia. Pero hasta ahora nadie ha visto esa fotografía. Por lo que sabemos, es cierto que un satélite de Estados Unidos se hallaba sobre el sureste de Ucrania el 17 de julio, dijo el general ruso. Si nuestros colegas estadounidenses tienen imágenes de ese satélite, deberían hacerlas públicas y permitir que la comunidad internacional las examine detalladamente. Bueno, estas son las 10 preguntas interesantes. Yo no digo que pueda ser esta la verdad, pero esto quisiera que se contestaran para despejar toda sospecha, porque lo dijimos, Estados Unidos a las pocas horas ya Obama estaba inculpando a los rebeldes, según ellos, los milicianos o los prorrusos, desde que habían derribado al avión de Malaysia Airlines. Interesante, ¿eh? Sí. Esperemos que lo conteste. Y sería lo justo. En el corte estábamos hablando de así que yo recordé de año 2002, cuando estábamos en la cresta de aquella crisis financiera tremenda que dejó en la calle a montones de personas y bueno, se confiscaron los ahorros de casi todo el pueblo argentino, por lo menos la población activa, porque hasta cuenta sueldos, lo que sea, ¿no? Y saltó a la luz un montón de cosas que venían como siempre guardadas, escondidas, sobre todo el tema del hambre. Y recuerdo casualmente, fue que en aquel programa que hacía Jorge Lanata, Día D, creo que era en Canal 13, en que comentó que el entonces comandante en jefe del ejército ofreció la capacidad ociosa que habían quedado en los cuarteles, las cocinas y todo lo que era, digamos, infraestructura,
para poder hacer como una suerte de comedores comunitarios para gente que estaba carenciada. Creo que era algo de 500.000 raciones para todo el país. Dijo, no soluciona el hambre, pero por lo menos alivia la situación de indigencia, sobre todo la gente que estaba realmente en situación desesperante. Por supuesto, el gobierno de entonces le dijo que no. No querían, bajo ningún punto de vista, que digamos que reluciera o que luciera la actividad de alguna de las Fuerzas Armadas. De hecho, en la última inundación en La Plata fueron con camiones del ejército, pero quienes supervisaban, es vergonzoso lo que voy a decir, la cámpora. No quieren... No quieren que luzca, digamos, entre comillas, para nada, ¿no? Que no. Porque yo diría por ahí que es un poco al revés. No es que no quieren que luzca, no quieren que con los medios exiguos que tienen, en este caso el ejército, así es. Digamos, puede todavía tener un grado de eficiencia y de llegada sobre todo a la población. Claro. Entonces, eso es peligroso a los conceptos de estos personajes. O sea, en lo que es defensa civil, que lo hemos reiterado hasta el cansancio, es decir, la mejor preparada por organización, por medios, repito, aunque sean exiguos, esos medios son las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo le van a dejar, digamos, ganar un espacio que ellos interpretan que es un espacio político en la cual las Fuerzas Armadas no pueden hacer ninguna ostentación de ninguna clase de tipo de política o de expresión política? Bueno, esto es ¿cómo le podemos llamar? Ignorancia. Yo le diría crueldad, porque prefieren que la gente muera de hambre y no que el ejército les dé de comer. Tiene su cuota de crueldad, pero en la mente de los que deciden eso, realmente en todas partes del mundo, en todas partes, y sigue siendo así, y en las zonas de catástrofes y de guerra, es decir, los que manejan, y la responsabilidad mayor la tiene el arma del ejército por lógicas razones de tener los elementos terrestres, de desplazamiento territorial, etc. Entonces, lo que vos decís, ¿no es cierto?, cuando se eliminó el servicio militar, en la cual teníamos todas las tres fuerzas capacidades ociosas que perfectamente bien podían aliar, es decir, no que fueran, algunos ya fueron más allá y proponían que esas instalaciones fueran ocupadas para tareas sociales, no. Mientras tanto, ¿sabe por qué? Porque eso iba a implicar, repito, un reconocimiento, y de ahí a decir hoy o mañana que por ahí fue un tremendo, no error, peor que un error, el haber eliminado el servicio militar obligatorio, y había un paso muy corto. Porque en su momento el servicio militar, los soldados cumplían, entre otras funciones, esas. Claro. Es decir, eran desplazados y llevados a lugares de zonas de inundación, de terremoto, de lo que fuese, ¿no es cierto? Que era una tarea que garantizaba, por empezar, no le garantizaba a los delincuentes el saqueo en las zonas de catástrofe. Ese es otro de los grandes problemas. Flagelos, ¿No es cierto? Aprovechan que abandonan sus casas por distintas circunstancias y las saquean. Bueno, al haber, digamos, fuerza suficiente, se hacía todo un cordón junto con otras fuerzas de seguridad, policiales, y por lo menos se garantizaba los bienes. Así es. Y cuando volviera a la normalidad iban a encontrar prácticamente lo que habían dejado. Bueno, por eso
está, digamos, todo lo que es defensa civil está íntimamente asociado a un quehacer que, repito, es por organización, por función, por logística, por desplazamiento que tienen desde los medios que tienen, y es una función en la cual facilita esa labor de las Fuerzas Armadas a lo que es la asistencia en casos de emergencias y catástrofes. A mí me tocó ver de cerca cuando la inundación en La Plata estaba abierta, pasábamos con el auto con mi esposo y con mi hija, cuando iban embolsando agua potable. Era admirable la precisión y la rapidez con que trabajaban esos muchachos, los son suboficiales. Camiones equipados para generar impresionante cómo iban embolsando el agua potable, la embolsaban y la máquina la sellaba y quedaba una bolsita como si fuera un sachet de los de leche, eso similar a sachet de leche, solo que es transparente, pero con una velocidad, una rapidez impresionante. Y digo, mirá, qué bien, ojalá se hicieran más cosas de estas, porque esto no solamente debería ser para una inundación. Pensemos cuántos barrios, los que llamamos de emergencia, la villa, donde no llega el agua potable, que se podría, por lo menos para que consuman los chicos que tienen después enfermedades que son fácilmente evitables. Aparte, ¿sabés que te garantizaba eso también? De que eso les llegaba en las manos. Les llegaban las manos, exactamente. Y no lo aprovechaba ningún punterito político. Exacto. Y encima que más de una vez se robaban la gran mayoría de las cosas que se donaban. Yo no me voy a olvidar jamás a Claudia Bello, año 1997, estaban en campaña para las elecciones parlamentarias de la época de Menem, y dijo, porque una persona dijo, estamos hartos de que toda la ayuda se canalice a través de punteros políticos y municipios, eso debería hacerlo Cáritas, dijo una persona. Y ella alegremente, delante de todas las cámaras, dijo, y si les canalizamos la ayuda social a través de Cáritas, ¿quién le van a dar los votos? ¿A Cáritas? La quisieron matar. Pero ese es el razonamiento que ellos tienen. No saben hacer ni una sola cosa bien. Por eso demuestra también su inoperancia. Porque como no sé, porque no me da el seso, o porque no quiero, o porque robo, lo que sea, tengo que buscar atraer el voto por izquierda, como se dice. Gánenselo por derecha, gánenlo bien haciendo obras y trabajos que perduren para la comunidad. No, tiene que ser mediante prácticas extorsivas que tengan la clientela política asegurada. ¿Nos tomamos un par de minutos para una canción? Vamos. Amo las golondrinas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto, cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia de espacio y el ansia de infinito con que mi sangre viene venciéndola a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes,
surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mis pensamientos también se van, también se van. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Muy linda, ¿no? Precioso, ¿no? Sí, ¿verdad? se llaman Las Golondrinas, es una canción que sabía interpretar el maestro Eduardo Falú. En este caso es una versión interpretada por Facundo Toro y Rally Barrera. Muy La verdad linda, que muy linda, sí, sí. Bueno, ahora se nos quedan unos 5 minutitos para ir despidiéndonos. Ya se nos fue, Se fue el programa. Así que los esperemos, si Dios quiere, el viernes. El viernes, Dios mediante. Mediante las noticias que esperemos que sean buenas y que los que están disfrutando de estas vacaciones merecidas y sobre todo los más chiquitines
puedan disfrutar con sus padres, con su familia, los lindos momentos que después uno cuando viene grande los recuerda. Es verdad. Recuerda porque se acuerdan, y uno se acuerda de los abuelos, se acuerda de los padres, y bueno, como todas las cosas pasan y quedan esos recuerdos, así que disfrútenlo y que la pasen bien y que estemos, digamos, dispuestos a recomenzarla dentro de 10 días más, lo que es otra vez las clases. La actividad. Con renovadas fuerzas. Con renovadas fuerzas, la verdad que viene bien. Yo quiero decir algo que a mí como mamá por lo menos me toca y lo recuerdo a veces hasta con un poco de nostalgia, ¿no? Las ocupaciones y las obligaciones de todos los días hacen que tengamos lamentablemente poco tiempo para estar con nuestros hijos. A veces se nos complica. Incluso quienes como yo, bueno, hemos sido, la mayor parte de nuestra vida hemos sido amas de casa también, porque hay otras obligaciones, cuentas que pagar, hacer compras, trámites, etcétera, etcétera, y a veces no, somos un poquito egoístas con los chicos. Aprovechemos las vacaciones de julio para pasarlas con ellos, porque cada salida o cada charla o cada paseo que tengamos con nuestros hijos también es para divertirnos nosotros, para sentirnos bien nosotros como padres. Los chicos lo van a agradecer y no nos vamos a perder nada de esa hermosa etapa de la vida que es la infancia. Así que bueno, los esperamos el viernes, Dios mediante, ya en la edición extra de La Voz del Cóndor Malvinense. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias y si Dios quiere será hasta el viernes que viene y nuevamente en La Voz del Cóndor Malvinense. Esto fue La Voz del Cóndor Malvinense. Muchas gracias por habernos acompañado y participado compartiendo nuestro sueño de una Argentina libre, justa y soberana. Nos despedimos hasta la próxima emisión.